Vale. Listo. Entonces, bueno, muy buen día, apreciados estudiosos. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro encuentro sincrónico en la asignatura de proyecto de investigación sobre, bueno, es una tutoría sobre los aspectos pues que hemos abordado en las anteriores retroalimentaciones, si tienen alguna inquietud al respecto. Y lo otro es con el objetivo pues también de revisar el entregable que tenemos para el próximo lunes 20 de septiembre sobre el tema de discusión bueno, sobre resultados, discusión y conclusiones de nuestro proyecto de investigación. Para iniciar, lo que voy a hacer es compartir con ustedes pantalla. Específicamente vamos a revisar nuestra página en la plataforma de Canvas para que juntos pues podamos mirar esos aspectos que tenemos, que debemos tener en cuenta para la siguiente entrega. Entonces miren que conforme a nuestro plan de formación y cronograma de nuestra asignatura, apreciados estudiosos, que no lo encuentro, aquí, ya nos quedan solamente 2 entregas, ¿no? Ya tenemos la siguiente entrega, que es la actividad 4, perdón, la actividad que sigue. No, mira que está para el 27 de septiembre. O sea que la tenemos como modificada por el otro lado. ¿Sí es este? 27, o sea que tendríamos una semanita más. Espérame. Miremos a ver qué pasó. 27. El 18 de octubre. Sí. A ver. Estamos en el aula que es. Sí, ¿no es cierto, Jonathan? Espérame, yo verifico que Ya reviso estemos porque yo había aquí. visto el Si cronograma Jonathan de estás Canvas y me aparecía aquí. para el lunes. Está Sí, para el 20, sí. al lunes. Hola, Katherine, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pero creo que fue una programación de acá. Entonces lo que voy a hacer es modificar esta fecha de acá. ¿No es cierto? Porque la próxima entrega, ¿por qué se corrieron todas? Espérame un segundo. Está para el 1 de noviembre. Una semana, sí. No, entonces voy a modificar, pues porque aquí tenemos el plan de formación y cronograma, ¿no es cierto? Que aquí lo estamos viendo también todos. Entonces, si nos fijamos, la próxima entrega está para la entrega 3, ¿no? Está para el 27 de septiembre. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? 27 de septiembre. Y la siguiente entrega, chicos, estaría para el 18 de octubre, ¿sí? Y la última entrega ya sería para el 2 de noviembre, 8 de la mañana. ¿Listo? Y ya nuestra asignatura terminaría el 7 de noviembre. Entonces voy a hacer acá rápidamente esas modificaciones para que ustedes pues también lo tengan presente. Entonces, la siguiente actividad, apreciados estudiosos, sería la actividad número 3, entrega de avances de investigación, de los resultados pues, de avances de investigación. Entonces, ¿qué tenemos que entregar en esta siguiente actividad? Pues como su nombre lo indica, ya tenemos que estar nosotros en los resultados, pues que ya esperamos alcanzar, ¿no es cierto?, en ese proyecto de investigación. Entonces, para este tema de avances de resultados, apreciados estudiosos, pues tenemos que tener muy claro que vamos ya a demostrar o que ya vamos a evidenciar el alcance de cada uno de los objetivos específicos que nosotros nos propusimos cuando pues comenzamos con el proyecto de investigación. Entonces, por eso debe ser información muy puntual, ¿no es cierto?, que haya resultado pues precisamente de ese proceso de investigación o de esa consultoría que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, aquí ya no se trata, chicos, de traer marco conceptual o de traer teorías, sino que esas teorías, si las queremos usar, tienen que estar contrarrestadas o tienen que ser coherentes con los resultados que yo indiqué iba a alcanzar en esa investigación, en esa consultoría. Bueno, miren que de acuerdo como con las directrices, se supone que
este apartado es el más extenso, ya que presenta los hallazgos de la investigación y o consultoría realizada, prácticamente la tercera parte de la extensión del documento, es decir, entre 7 y 9 páginas. Aquí es cuando entonces yo ya presento cada uno pues, de los objetivos específicos, cuando yo ya presento a través de tablas, de cuadros, de figuras, cuáles fueron esos resultados que yo obtuve tras qué, tras implementar pues la metodología que se propuso. ¿Listo? Entonces es muy importante, chicos, que nosotros traigamos, sí, a colación ese paso a paso quizás que se llevó a cabo, pero lo más importante es que se obtuvo. ¿Listo? Que se obtuvo con ese paso a paso conforme a qué? A unos objetivos específicos. En los resultados, pues el aporte de ustedes tiene que ser mayor, ¿no es cierto? El análisis, la interpretación de los datos tiene que ser significativa, por lo tanto, no podemos dejar ninguna tabla, ningún cuadro, pues sin esa explicación, sin esa descripción, sin esa interpretación. ¿Listo? Entonces vamos a llevar a cabo vamos a presentar, perdón, ese avance de resultados y miren que se presenta o acá se solicita este ejercicio, pues para que verifiquemos nuevamente la citación y referenciación de todas las fuentes bibliográficas utilizadas. Entonces vamos nuevamente a subrayar esas citas textuales de más de 40 palabras, la cita y la referencia, a subrayar las citas textuales de menos de 40 palabras, las citas parafraseadas, ¿no es cierto? Y a mencionar cuáles son los autores más citados y el número de veces que los citamos dentro del documento. Frente a este último apartado, es indispensable que tengamos en cuenta que nosotros no podemos citar más de un autor de forma consecutiva más de 3 veces. Es decir, que usted ponga en un párrafo Ordóñez 2011, después en el siguiente párrafo otra vez Ordóñez 2011 y otra vez Ordóñez, no. Eso no es aceptado, chicos, porque igual se considera plagio aunque usted lo esté citando. Y en todo el documento no se puede citar a un mismo autor más de 5 veces. ¿Listo? Entonces, miren que no se puede citar más de 3 veces consecutivas a un mismo autor y no se puede citar más de 5 veces a un mismo autor en todo el documento. Bueno, vamos a hacer nuevamente nuestra verificación pues, de plagio, de similitud con otros documentos en la plataforma plac.es y recordemos pues que no podemos superar el 20% de similitud. Y lo último pues que siempre tenemos que juntar en cada una de nuestras actividades es el formato GB010. En esta ocasión, pues ya vamos a tener, creo que si no estoy mal, dos retroalimentaciones que tienen que evidenciarse en dónde, en la tabla de seguimiento. ¿Listo? El documento que ustedes van a entregar obligatoriamente, apreciados estudiosos, debe tener los ajustes que se solicitaron en la última entrega. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Tenemos que presentar los ajustes que se han solicitado de mi parte en la última entrega y es necesario además que ustedes tengan muy presente la aplicación de normas APA. Ustedes saben que eso es clave y en ninguna entrega pues puede faltar esa aplicación de normas APA. Miren que nosotros en esta entrega, pues ya como vamos a comenzar a hacer esa visibilización de los resultados que vamos alcanzando en nuestro proyecto de investigación, pues también es necesario que hagamos la lectura sobre todo miren aquí lo que aparece discusión de análisis de datos, ¿no es cierto? Análisis, presentación, socialización de resultados, Profe, se análisis. está viendo Ay, la Dios, plataforma de Canva. sí, pero ustedes estaban, o sea que no estaban viendo la actividad. Ay, yo aquí hablando como loca. Gracias, Jonathan, eres muy amable. Entonces estábamos en esta actividad, ¿no es cierto? Miren que ya se modificó la fecha, 27 de septiembre. Y aquí entonces, bueno, eso fue lo que acabamos de hablar. Aquí ustedes pues también van a encontrar esa información que acabo de mencionar en cuanto al ejercicio que se solicita. ¿Listo? Y lo que les estaba mencionando era sobre el material de estudio que está pues en este módulo 2. Miren que aquí encontramos unas lecturas claves, apreciados estudiosos sobre análisis, presentación, socialización de resultados. Si yo tengo una investigación, un artículo, una consultoría bajo un enfoque cualitativo, pues cómo tengo que hacer ese análisis de datos, cómo yo tengo que hacer la discusión de los datos, es información que nosotros no podemos dejar pasar y que no podemos dejar leer, ¿listo? Porque finalmente es información que me va a permitir a mí corresponder o cumplir con lo solicitado en materia pues, de análisis de los resultados.
Esta actividad pues va a dar la puerta, esta actividad que ustedes van a entregar el 27 de septiembre, pues va a dar la puerta para que ya nosotros podamos hacer la entrega final, la entrega definitiva. Esa entrega definitiva, pues efectivamente chicos, o el éxito, mejor dicho, de esa entrega definitiva, pues va a ser la entrega que ustedes hagan en la próxima actividad, porque finalmente en esa próxima entrega es cuando todavía está la posibilidad de pulir, todavía está la posibilidad pues de hacer algunos ajustes drásticos que finalmente ya en la actividad 4, pues ya definitivamente es la entrega final. Y ya miren que en la actividad 5 solamente es la socialización y documentos de paz y salvo. O sea, yo espero, y pues obviamente ya los ajustes significativos se hacen solamente hasta, o las solicitudes de ajustes significativos se pueden hacer solamente hasta la actividad 3 para que ustedes lo presenten en la actividad 4 y ya miren que en la actividad 5 solamente socialización y documentos de paz y salvo. ¿Listo? A ver, por aquí quiero, espérenme, me salgo, a ver, por aquí quiero aprovechar, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, más bien, primero, quiero que, Yo sí tengo una duda. En la dime. actividad 5 para el caso de nosotros, los de las autorías, es la entrega de las evaluaciones y el material adicional, ¿cierto? Ok. Entonces, por ejemplo, para el tema de las autorías, bueno, ustedes sí tienen unos entregables ya de acuerdo al diseño curricular, ¿no es cierto? Pues para esta entrega. Y en la entrega final, dame un segundo, mejor reviso, a ver, esta actividad. Espérame, cambio, es que voy a compartir mejor toda la pantalla para no estar cambiando y cambiando. Listo. En la entrega que usted, por ejemplo, a ver, voy a hacer énfasis en los últimos entregables que ustedes tienen que presentar. Por acá. ¿Qué esperamos para esta entrega final? Por ejemplo, si estamos hablando, chicos, de un autor, perdón, si estamos hablando de un artículo o de una consultoría, o bueno, o también, o de una autoría, pues primero que todo tenemos que garantizar que esos documentos que yo presente sean aprobados por mi director. ¿Listo? En este caso, pues soy yo su directora, su asesora. Lo segundo, chicos, si estamos hablando de autoría, efectivamente, pues tenemos que presentar todo el desarrollo temático conforme a qué? Al diseño curricular, ¿no es cierto? Y además, por cada módulo se debe entregar la introducción al tema, marco conceptual, ejemplos de aplicación, ejercicios de reflexión, conclusiones, referencias bibliográficas, material de estudio de la base de datos, además de actividades evaluables, entre las que se incluye una evaluación y una actividad práctica de los temas abordados en cada módulo, la infografía en un segundo idioma y pues la presentación en PowerPoint de cada módulo. Es importante que tengan en cuenta que esta presentación en PowerPoint pues es la misma que ustedes van a usar para hacer el video de socialización. Miren que yo acá en la parte inicial, como de forma general, les digo, cada estudio tiene que presentar su documento con la versión final, además del documento llevar acá una presentación en PowerPoint y un video, ¿no es cierto?, con un límite máximo de 60 minutos y diligenciar los formatos. Pues para la autoría, este puntico, pues se va a cumplir con este entregable de presentación en PowerPoint, pues más el video, ¿no? Todos tenemos que llevar a cabo un video. Para el Es un video artículo, por cada módulo. no puedes hacer un video en general. ¿Listo? Listo. La presentación en PowerPoint si es por cada módulo. El video pues puede ser de la presentación de tu proyecto, que en este caso para autoría pues es la exposición de forma general de los temas que se abordaron. ¿Listo? Pues conforme al diseño curricular. ¿Vale? En cuanto al artículo, chicos, pues debemos adjuntar pues además del documento, todos los soportes para que yo pueda llevar a cabo el sometimiento de su artículo. Entonces, que la revista me está pidiendo, por ejemplo, que un formato de sesión de derechos, que me está pidiendo, no sé, mi perfil profesional y laboral. Toda esa información la tenemos que adjuntar junto, pues, con el documento ya, la versión final. Y para la consultoría, además pues del documento final, debemos adjuntar 2 certificaciones firmadas por el representante legal y en hoja membrete, ¿sí? Una certificación sobre la calidad de la consultoría y sobre la utilidad del informe técnico. Esos formatos, ¿dónde están? En el material de estudio. Bueno, que ahora en un momento les voy a mostrar. Y además para la consultoría, yo les enviaría al representante legal, al correo electrónico representante legal, un correíto con un formulario para que ellos califiquen, ¿no es cierto?, el desempeño de cada uno de los estudiantes, ¿vale?
por acá y estos son los formatos que tenemos que entregar. Estos formatos, chicos, yo se los voy a publicar a ustedes en este módulo, documentos necesarios. Aquí los van a ver todos. La plantilla para que por favor elaboren la presentación en PowerPoint que van a socializar. El formato GB010, que es el mismo GB que ustedes han venido manejando, sino que simplemente lo pongo aquí pues para tener como un orden en la información, pero es lo que ustedes ya han venido elaborando, solo que tiene que estar completamente diligenciado, firmado. Y en la parte inferior sí queda el espacio para yo poner su nota definitiva y mi firma para pasar todos los papeles a registro y control. Por acá está otro formato, el GB010.1, que es información general del proyecto que ustedes han presentado, qué nombre, qué representante legal, bueno. Y el formato único, que este también es para registro y control. Bueno, eso sería para esta, pues para la entrega definitiva y pues por ahora nos enfocamos es en resultados. ¿Alguna pregunta frente a esto? Pregunta. A ver, No. ¿no? Listo, muchas gracias, Jonathan. Entonces, mire, ¿qué vamos qué vamos a revisar de forma rápida? A ver, ¿dónde está? Aquí. Algunas observaciones, chicos, que todos tenemos que tener en cuenta, pues para continuar de forma satisfactoria con nuestro proyecto de investigación y en las cuales y las que también he realizado en sus proyectos. ¿Listo? Para que todos, por favor, las verifiquemos. Miren, por ejemplo, es importante y todavía continúo encontrando temas de redacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso le señalo al estudiante que estás repitiendo la misma palabra en menos de 2 líneas, ¿sí? Bueno, no es exactamente igual, pero miren lo que menciona. Genera una crisis que afectaría a las generaciones futuras, afectando la disponibilidad. La intención es que nosotros tengamos o que ampliemos nuestro vocabulario y que podamos hacer uso ya sea de sinónimos o de otras palabras, pues para poder hacer referencia a la información que nosotros deseamos dar a conocer. Por esa razón, pues se subraya en color amarillo. Quizás, por ejemplo, en este caso, el estudiante copió esta parte, ¿no es cierto?, de una cita textual, supongamos. En ese caso, pues tú tendrías no que cambiar la palabra de la cita textual, sino pues la palabra que tú estás poniendo, pues para hacer referencia a la información que más adelante nos vas a dar a conocer. Otra cosa, apreciados estudiosos, seguimos todavía utilizando fuentes bibliográficas con más, en este caso, bueno, más de 10 años, que es lo mínimo aceptado. Y en este caso estamos usando una cita bibliográfica, por ejemplo, de más de 20 años, ¿sí? Y miren que la información que se está dando es información que se tiene que actualizar porque eso puede modificar de un año a otro. Miren que la información que nos da nuestro compañero es Colombia es catalogada un país megadiverso. Posee el primer lugar en el planeta en cuanto a riqueza de aves, segundo en anfibios, tercero en primates y reptiles, y nos da una información de 1999. ¿Ustedes creen que en caso tal, nosotros, esa información no pudo haber cambiado en 20 años? O sea, efectivamente, en ese momento todavía somos catalogados como un país megadiverso, pero finalmente esta información, chicos, está abierta a modificarse en cualquier momento y yo tengo la obligación en un proyecto de investigación de buscar la información más actualizada. Hay cosas que no cambian, por ejemplo, y que se los he repetido, las definiciones, efectivamente, la definición de desarrollo sostenible será la misma en este momento, pues hay algunas alteraciones, ajustes, pero es la misma que se promulgó en 1989 con el acuerdo de Brundtland, pero que esa es una definición y está perfecto. La definición de qué es una cuenca, claro, esa definición va a ser exactamente la misma de quizás de hace más de 20 años, pero información que tenga la posibilidad de ser modificada, como en este caso, como cifras, como datos, pues chicos, es nuestra obligación que busquemos la información más actualizada. ¿Listo? Bueno, aquí lo mismo, aquí nuevamente nos presenta una cita de más de 20 años además. Y otra cosa que es indispensable, cuando estamos citando, o sea, cuando estamos haciendo referencia a una cita que contiene más de 5 autores, 5, 6, 7 autores, pues nosotros podemos usar la abreviación de et al. ¿Pero cuándo? Solamente después que nosotros ya hayamos citado a todos los autores por primera vez. Es decir, esta es mi primera cita, entonces yo aquí tengo que poner Amat, García, Ordóñez, Pérez, Meneses,
a todos los autores debo yo aquí poner porque es la primera vez que yo estoy citando al autor, ¿sí? A los autores porque son más de 5 autores. Después de que yo ya haya hecho esa cita completa de más de 5 autores con todos sus apellidos, ahora sí yo puedo hacer uso de esta abreviación, ¿listo? Pero antes no. Si es la primera vez que tú citas a más de 5 autores, tienes que mencionar todos sus apellidos, o sea, no todos sus apellidos, sino los apellidos de los 5 autores. Lo mismo pasa con las siglas. Si yo, por ejemplo, estoy usando una sigla, no sé, IDEAM, no sé, SIC, ¿no es cierto? Si yo estoy usando esa sigla por primera vez en mi documento, es obligatorio que yo ponga lo que significa esa sigla. Entonces yo voy a decir Sistemas de Información Geográfica, rayita, guión, SIC. Y ya después, en la segunda vez que tenga que hacer referencia a sistemas de información geográfica, ahora sí puedo solamente utilizar SIC, igual con el IDEAN. Si yo estoy mencionando que el instituto, bueno, el IDEAM, Instituto pues de Hidrología, no sé qué, entonces yo la primera vez sí tengo que citar el nombre de esa institución, seguido pues de guioncito IDEAN, y ya la segunda oportunidad ya puedo solamente usar IDEAN. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Hay datos apreciados estudiosos que ustedes conocen quizás porque ustedes son, no sé, porque ustedes han abordado el tema anteriormente, porque ustedes, no sé, por ejemplo, hacen parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces ustedes conocen cifras, datos muy precisos, ¿sí? Pero que finalmente, chicos, ustedes no los han levantado. O sea, yo no he ido a campo o yo no he ido a una ciudad a contar los habitantes. Yo puedo saber que en mi ciudad hay, ¿qué? Hay 2.500.000 habitantes, supongamos. Yo se lo puedo saber y eso es conocimiento general, pero yo, Marta Melisa Ordóñez, no hice el conteo de esos habitantes, por lo tanto, esa información a mí no me pertenece. Y aunque sea información de cultura general, pues yo necesito buscar la fuente, el POT, la alcaldía, bueno, a quien se le atribuya es al mismo, al censo, ¿no es cierto? Entonces, aunque son datos que nosotros podemos conocer por nuestra cotidianidad, porque es información que yo manejo en mi empresa, es obligatorio que citemos la información porque no ha sido información que yo levanté. ¿Listo? Ok, lo mismo por acá. Bueno, cuenta, la redacción del documento debe ser impersonal y genérica. Recordemos que nosotros no podemos estar hablando en primera persona como me interesa o nos interesa o me gusta o nos gusta. No, le interesa a esas personas, les gusta a esas personas. Colombia es el país, no Colombia es mi país. ¿Sí me entienden? Todo en tercera persona ¿cómo se dice eso? Son observaciones que finalmente, chicos, pues nosotros debemos de tener en cuenta para todo el documento, ¿sí? Y que además están expuestas en nuestros lineamientos del formato único de proyecto de investigación. Es necesario que esta información se soporte en referentes institucionales. Nuevamente, y pues reitero, aunque nosotros conozcamos la información de primera mano, aunque yo trabaje en esa institución, yo necesito sí o sí tener un soporte conocido, ¿sí? Un soporte institucional o un autor que haya publicado al respecto. Por ejemplo, en este caso se menciona, durante la construcción de obras de infraestructura se ha evidenciado que no hay una metodología expresa para medir, mitigar y controlar los impactos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, nuestra estudiante, desde su posición como ingeniera residente de un proyecto vial, ella ha constatado que no hay una metodología para medir y mitigar y o controlar los impactos generados por las emisiones de efecto invernadero emitidos por el uso de la maquinaria y vehículos de esos proyectos. Pero entonces yo no puedo hacer estas afirmaciones sin ningún soporte. Entonces yo, por ejemplo, si obviamente tú no vas a encontrar en una guía, por ejemplo, no sé, en la del INVIAS no vas a encontrar, no hay metodologías para medir los gases de efecto invernaderos emitidos por los vehículos. Tú no vas a encontrar eso, pero tú sí puedes decir, por ejemplo, en la guía, no sé, por ejemplo, en el PAGA, se evidencia que hay indicadores de cumplimiento para el componente atmósfera, sin embargo, no se evidencia que hay un indicador en específico para contabilizar o para hacer seguimiento a los gases de efecto invernadero evidenciado ¿qué? Por los vehículos. O sea, como que igual tú tienes un soporte que en caso tal tu lector quiere verificar, pues él se va a la guía
se va al apartado de indicadores de cumplimiento y él va a poder evidenciar que no hay un indicador específico para la contabilización, para identificar o para contabilizar, cuantificar las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, miren que quizás ustedes no van a encontrar, como les digo, de forma textual lo que ustedes quieren demostrar, pues porque ha partido también de su experiencia, pero al menos sí busquemos soportes públicos, institucionales, que me ayuden a mí a soportar lo que yo estoy afirmando. Y ustedes van a encontrar muchos de estos comentarios, ¿no? ¿En qué se soporta? ¿Por qué afirmas esto? Entonces, inmediatamente ustedes tienen que recurrir a ese tipo de soportes, como les digo, ya sea científicos, institucionales o que hayan sido pues publicados, ¿vale? El uso de mayúsculas. El uso de mayúsculas, chicos, tiene que estar estrictamente en cumplimiento pues con nuestras normas gramaticales. Entonces yo no puedo hacer uso de mayúscula sostenida para un párrafo normal, sino por ejemplo en nuestro caso conforme a norma ZAPA, solamente sería para títulos, ¿no es cierto? Títulos principales. Yo puedo hacer uso de mayúsculas solamente después de un punto aparte, solamente para nombres propios, por ejemplo. Entonces, esas cosas, aunque yo quiera hacer uso de la mayúscula sostenida para llamar la atención, yo no lo puedo hacer. Más bien, tú, si quieres hacer una diferenciación con las demás, con el otro texto, pues lo puedes poner, por ejemplo, en cursiva, por ejemplo, en negrilla, pero no el uso de mayúscula sostenida. Solamente la mayúscula sostenida es para títulos de primer orden. Bueno, y como les digo, el uso de una mayúscula es para nombres propios después de un punto aparte o un punto seguido. Bueno, para que lo tengamos por favor en cuenta. La información siempre se debe citar, siempre. Bueno, otra cosa. No sé por qué estamos poniendo el nombre de los documentos que de los que estamos haciendo uso. ¿Sí? Recordemos que los nombres de los documentos, no sé, por ejemplo, quizás, bueno, por ejemplo, pues en este caso, o me he encontrado mucho con documentos técnicos, con el nombre de documentos técnicos, por ejemplo, guía de adaptación, bueno, adaptación, pero plan de adaptación de la guía ambiental del INVIAS. No, yo simplemente pongo el autor, que sería INVIAS 2011, y el título del documento del cual yo obtuve la información, donde lo tengo que poner en las referencias. Sí, yo no tengo que repetir esa información porque finalmente la norma ZAPA es muy estricta en eso y me dice, los nombres de documentos solo los debe usted poner en la referencia bibliográfica de esa fuente bibliográfica, no dentro del texto de su documento. ¿Listo? En el texto del documento a que vamos a hacer referencia solamente al apellido del autor, a la fecha, y eso es una cita pues textual, a la paginación de donde se tomó esa información. Esto es lo mismo que ya les mencioné sobre las siglas. Ok. Siempre, chicos, cuando estamos hablando de una cita textual de menos o de más de 40 palabras, yo tengo que poner apellido del de autor, fecha, o sea, año en este caso, página o párrafo de donde usted toma esa información textual. Es obligatorio, ¿no? Ok, por favor, hacer uso correcto de las normas APA en la citación, ya que no se debe poner iniciales en los nombres. Bueno, recordemos que la norma ZAPA nos dice que solo tenemos que tener en cuenta los apellidos. Bueno, no las iniciales. Las iniciales, ¿dónde van? En las referencias bibliográficas, más no en la cita. Bueno. ¿Por qué se usa punto seguido si es en la misma oración? No sé por qué estamos usando mucha puntuación en donde no da lugar. Por ejemplo, aquí estamos hablando, según el COMPES 2014, punto seguido existe una baja capacidad, ¿no? Estamos hablando de la misma información, no estamos cambiando de tema ni mucho menos. Entonces, este punto pues no debería existir, ¿no es cierto? Si acaso una coma y mucho menos pues obviamente hacer uso pues de como esa diferenciación de información cuando sabemos que estamos hablando exactamente de lo mismo. Referencias como el espectador, nuevamente recuerdo, como semana, como el tiempo, no se aceptan y miren que todavía me la siguen poniendo. Bueno, la citación y referenciación de tablas. Esto creo que ya lo habíamos abordado en la anterior oportunidad. ¿Qué otra cosa encontré para esta? Bueno, no, imagínense, todavía me encuentro, chicos, con que tenemos referencias que no tienen cita y eso no es válido por ninguna parte.
para que una referencia valga, apreciados estudiosos, tiene que estar la referencia y la cita. ¿Listo? Entonces, por favor, nuevamente les recomiendo que tienen que hacer esa revisión. Cita bueno, esa es la otra, que me ponen, por ejemplo, en la cita, por ejemplo, me ponen Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, supongamos, en la cita. Y cuando yo busco la referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2011, supongamos, en la referencia solamente han puesto las siglas MADS. ¿Sí? Entonces la intención es que el autor que usted ponga aquí de primerito sea el mismo autor que usted está poniendo en la cita. Tiene que ser exactamente igual. Si usted puso en la cita IDEAN, pues aquí tiene que usted poner de primerito IDEAN guión y lo que significan las siglas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, porque si yo me encuentro aquí con IDEAN o con, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, me la encuentro aquí y acá en la cita me encuentro con OMS, pues yo le voy a decir a usted, no hay cita o no hay referencia. Bueno, entonces tenemos que tener las citas igualitas a las referencias. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? Yo sí tengo una pregunta, profe. Cuéntame. Si yo estoy hablando de una norma, X norma, y después hablo en esa misma norma de un artículo, ¿eso ya cuenta que estoy hablando del mismo autor dos veces? ¿O no? ¿Me entiendes? O sea, estás hablando de dos artículos diferentes, algo así, ¿te entiendo? Sí, Pero estamos pero la hablando de misma la norma. misma norma. Sí, en ese Sí. caso estaríamos hablando del mismo autor, por así decirlo. Ah, ok. Exactamente del mismo autor. ¿Listo? Otra pregunta Otra que tengo. cosa diferente es, por ejemplo, supongamos que el autor sea, no sé, Ordóñez 2011, ¿no es cierto? Pero que tú hayas encontrado otro artículo igual de Ordóñez, pero del 2018. En ese caso sí estaríamos hablando de dos fuentes bibliográficas diferentes. Aunque son el mismo autor, son fuentes bibliográficas diferentes porque se han publicado en diferentes años, porque son de diferentes temas. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese caso, no, en ese caso, pues no sería, como te digo, sí sería el mismo autor, pero no la misma fuente bibliográfica. Entonces podrías utilizarlo. Pero si estamos hablando o sea, de la misma fuente bibliográfica, es decir, del mismo documento, efectivamente estaríamos haciendo referencia al mismo autor y al mismo documento, y pues ahí sí tendríamos que tener las consideraciones de no citarlo más de 5 veces en todo el documento y no citarlo más de 3 veces de forma consecutiva. Ok. Otra pregunta que tengo, en Ujú. cuanto a lo de, bueno, nos pide que el archivo toca mirarlo con la similitud en otros textos, ¿uno toma el pantallazo de la foto o eso porque es que yo he intentado como generar, que me genere, digamos, un documento o algo así, pero no me hace pagar unas cosas. Entonces, Sí, yo no, lo no, que no, hago, tú, tomo la foto, el pantallazo y lo coloco en la el página, en pantallazo el del portal. porcentaje. Ujú, Sí. correcto, así está bien. Eso sería. ¿Listo? Ok. Eso sería lo que tendríamos que presentar. Bueno, a ver, acá les voy a... ¿Dónde está esta partecita? Em, Bueno, chicos, recordemos pues que en cuanto a los resultados que nosotros esperamos, bueno, o que yo espero ya evidenciar en su avance, pues son resultados. Igual, eso es independiente también para las autorías, para los artículos, para las consultorías. La clave, chicos, es que nosotros podamos evidenciar un aporte, pues también por parte de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? O sea, que ustedes hagan un análisis de la información que están presentando, una interpretación, que no sea solamente un copiar y pegar, sino pues que realmente sean resultados dando un aporte pues a ese objeto de interés. Por ejemplo, para el caso de las autorías, nosotros donde más como que se evidencia eso, pues por ejemplo, en los ejercicios de reflexión, en los ejemplos, ¿no es cierto? En la interpretación de la información que ustedes le dan a medida que van, por ejemplo, citando otros autores y que no sea un documento solamente con copiar y pegar, sino que efectivamente se denote ese aporte que ustedes están haciendo a la construcción del documento, sea artículo, sea consultoría, sea autoría.
Claramente, en documentos o en artículos, pues esos resultados pues van a ser quizás un poco más soportados en otros autores que en las consultorías. Como en las consultorías es un desarrollo más práctico, pues porque yo estoy en campo, porque yo estoy en la empresa, entonces quizás esos resultados pues van a ser un reflejo de ese trabajo en campo que usted está llevando a cabo y quizás no necesite tanto el soporte pues como de otros autores, pero sí es indispensable, chicos, que nosotros toda información que pongamos, todo resultado que pongamos, pues siempre esté soportado, ya sea con una fotografía, ya sea con unas cifras claras, con unas tablas, con unas figuras, pues que efectivamente demuestren ese resultado que usted está comentando, que usted está deseando alcanzar. Porque, por ejemplo, yo puedo tener chicos, o yo puedo, por ejemplo, indicar se va a hacer una evaluación de impactos ambientales y en los resultados simplemente pongo, los principales impactos son los siguientes. Pues bueno, esos resultados a mí también me tienen que mostrar algo de lo que usted logró con ese proceso. Entonces, por ejemplo, se tuvieron en cuenta, bueno, como contar un poco cómo se hizo esos resultados. Entonces, no es que describir otra vez toda la metodología, pero al menos teniendo en cuenta la metodología, por ejemplo, de CONESA y las actividades del proyecto, entonces se logró establecer que los impactos más relevantes de acuerdo con el objeto, con las actividades, con la zona de ubicación del proyecto, son los siguientes, frente a lo cual se establece la significancia de cada impacto. O sea, mostrar que efectivamente ese proceso o ese resultado que usted está mostrando salió pues de un proceso de investigación, de un proceso de evaluación, de un proceso de aplicación de alguna metodología, ¿no? Y no simplemente que usted se lo inventó y pare de contar. Entonces, por eso siempre es necesario que nosotros tengamos como soporte pues esos autores o esos otros proyectos que nos han servido pues para realmente dar argumentos sobre mi proyecto de investigación o sobre mis resultados, ¿no? Conforme a esos resultados que ustedes van obteniendo, pues se tiene que ir haciendo también una discusión. Sí, pero les digo que aquí es cuando yo como que también pongo a dialogar a otros autores frente a los resultados que yo estoy obteniendo. Entonces es algo muy normal, por ejemplo, yo indicar que se obtuvo, no sé, que como principal impacto ambiental de la actividad de mi empresa, pues de la empresa se obtuvo, no sé, por ejemplo, la erosión del suelo, lo cual es similar a lo encontrado o a lo que se concluyó en el proyecto del autor tal en el 2020, en donde se afirma que la erosión del suelo es uno de los principales impactos producto de la actividad, por ejemplo, de exploración sísmica, supongamos. Entonces, como que de alguna otra forma yo también voy contrarrestando esos resultados que yo voy encontrando, pues con otras fuentes bibliográficas. Y por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un análisis o cuando yo estoy haciendo una interpretación de una tabla, entonces, por ejemplo, no se trata de que yo en la tabla tenga unos datos, por ejemplo, el caudal máximo permisible es tanto, es tanto, es tanto, y que yo después en la supuesta interpretación o análisis, yo vuelva a decir, el caudal es 45 metros cúbicos, bueno, no sé, por segundo, y entonces el caudal ambiental es este. No se trata de que usted pase a letras o a texto lo que está en la tabla. Se trata de que usted analice, interprete lo que está en la tabla. Entonces usted va a decir, este caudal máximo, por ejemplo, se le atribuye a la época de invierno por esto y esto, y entonces el caudal ambiental, de acuerdo con la metodología del IDEAN, es tanto porque finalmente está relacionado con esto y esto, ¿sí? O sea, no es solamente usted transcribir los datos que se están observando en las tablas, en las gráficas, sino que finalmente usted con eso, ¿qué hace? Eso que le aporta a usted a la autoría, qué le aporta a su proyecto, qué le aporta a su consultoría, es hacer ese análisis, ¿sí? Esos datos, ¿qué significan finalmente? ¿Listo? Y eso es lo más importante, chicos. Eso es lo más importante, que yo denote, además, esa apropiación de los temas, ¿no? O sea, que yo sepa de qué es lo que estoy hablando, que yo muestre ese manejo de los temas en cuanto a los resultados que yo voy obteniendo. Bueno. Bueno, no sé si tengan algo más, alguna otra pregunta, apreciados estudiosos, ya sea sobre su proyecto, por ejemplo, si tienen alguna observación en específico que quieran que abordemos. Yo sí tengo una pregunta, pero espérate. Cuéntame. Bueno, me hicieron una observación, pero no sé cómo abordarla, porque dice, espérate que la tengo acá.
Hablo sobre que voy a recolectar una información para mirar unos planes de gestión. Entonces ya me dice que bajo qué criterios o qué normas o qué estándares voy a hacer como esa evaluación y no sé cómo a qué, Ya te hacia entiendo, dónde ir. espérame. Espérame, ¿dónde estamos? ¿Me recuerdas el título de tu proyecto? El título del proyecto es evaluación de la formulación de planes de gestión de residuos y construcción y demolición en actividades de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial y espacio público en la empresa Ace Construcciones. No tan raro, a ver. ¿Cómo es tu nombre completo? Mayerly Gómez. Pero, Mayerly. ¿Me puedes proyectar tu documento? Sí. ¿Por qué? A ver. Tuyo es una consultoría, ¿no es cierto? Ah, ya lo encontré. Yo te tengo guardada por Yesenia. Ah. Yesenia, pero te dice tu nombre completo porque lo tengo es por Yesenia. Voy aquí súper rápido a proyectar tu documento. ¿Listo, Yesenia? Yesenia Mayerly. ¿Cuál es la observación? En la observación de la página, espérate, digo de qué página es esa. De la página. Esta. ¿Qué instrumento se utiliza, sí, para realizar este análisis? Sí. Listo. Entonces, mira, tú aquí en la metodología mencionas, para complementar la información recolectada se hace un estudio acerca de los planes implementados anteriormente para analizar en qué fallaron, cómo podrían mejorarse y así diseñar una nueva herramienta que permita la elaboración de planes de gestión de residuos de construcción y demolición de manera más eficiente y con mejor aplicabilidad. Listo. Entonces, tú aquí nos estás diciendo que vas a hacer una evaluación. De alguna otra forma, tú vas a determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades de mejora de esos planes que anteriormente se han implementado. ¿Listo? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué metodología? Entonces tú me puedes decir, no, profe, a través, por ejemplo, de una DOFA, de una matriz DOFA, ¿sí? O tú me puedes decir, no, profe, por ejemplo, lo voy a hacer a través de una matriz de criterios, en donde los criterios, por ejemplo, que yo voy a tener en cuenta están conforme a la normatividad. Entonces miren que en la normatividad dice que los principales criterios con los que tiene que cumplir un plan de gestión de residuos de construcción y demolición son, no sé, puntos de SODMES, por ejemplo, establecimiento de SODMES, porcentaje de reciclaje. Entonces, tú vas a tener unos criterios para hacer la evaluación. Sí, como por ejemplo cuando yo a ustedes les digo, chicos, yo a ustedes les voy a evaluar si están bien o están mal. Y ustedes que me preguntan, ¿pero cómo lo vas a hacer, profe? Bueno, ahí está la rúbrica. Entonces, miren que yo a ustedes les voy a evaluar esto y esto a través de esos criterios de evaluación. Entonces, lo que yo necesito es que tú me digas eso. ¿Cómo los vas a evaluar? ¿Qué instrumento vas a utilizar? ¿Listo? Porque finalmente eso va a ser para ti un instrumento de qué? De recolección de la información. Y a partir de ahí tú dices, para así diseñar una nueva herramienta, ok, entonces ese instrumento de recolección me lo tienes que describir claramente, cuáles son los criterios. Tengo que voy a tener en cuenta los criterios estipulados en la resolución tal y tal y tal, los cuales son estos y estos y estos. ¿Sí? O que voy a hacer una matriz DOFA teniendo en cuenta que las fortalezas son estas, que las debilidades, o sea, sí, esa es la intención, que tú me indicas cómo los vas a hacer. Y hay que tener unos criterios base, ¿sí? Entonces, quizás son criterios, como te digo, de la normatividad o son criterios del sector. Por ejemplo, nosotros para el INVIAS, él tiene unos criterios muy específicos para la elaboración de esos planes. Entonces, tú tienes que determinar cuáles tienen que ser esos criterios. ¿Listo? Listo, ok. Eso sería. ¿Qué otra pregunta? Jonathan, tú sobre tu proyecto, sobre tu trabajo. No, la verdad no tengo ninguna Tutorial de por gestión ahora. de riesgo, ¿no? No tuviste Sí, y cambio ninguna climático. Sí, tuve pues varias observaciones, pero pues no tengo que no claridad de todas. comprendas, no estás de Pues sí acuerdo. tengo una que me causa un Dime, poco de curiosidad. dime. En el módulo 2
al inicio del módulo hago se hace como todas las definiciones a tener en cuenta para la gestión del riesgo, que es amenaza, que es vulnerabilidad y todo. A mí me colocaste que lo colocara como la citación respecto a las normas APA. ¿Qué sucede? Pues al inicio del documento yo coloco que los términos o las definiciones que se están colocando, todas son tomadas como referencia de la ley 1523. Entonces, al referenciar cada definición con la 1523, pues me provoca que el autor se me repita demasiadas veces. Entonces ahí me queda como esa duda. Exacto, esa misma La observación que es. estamos viendo en pantalla. Exacto. Bueno, Entonces yo, por ejemplo, vi lo de la norma APA y decía pues, que uno puede referenciar el artículo y eso. Entonces yo lo que hice fue referenciar el artículo y el numeral al que corresponde, pues como para que no quedara tan igual, pero de todas formas con la observación que le hiciste hace un momento a Mayerly, pues me queda ahí como la duda, cómo abordar esa parte en la citación. ¿todas son de la ley 15? ¿Todas? ¿Absolutamente todas? Sí, todos son tomados como referencia a la ley 1523, pues es la norma oficial de que aborda el tema. Entonces, mira, en ese caso, sí, es que tú tienes esta norma así citada muchas veces. Sí, mira que yo aquí estoy viendo y tienes por acá una vez, ¿no es cierto? Dos veces, bueno, tres veces, cuatro, cinco. No, tenemos que buscar otras fuentes para hacer que la tienes, mira, la tienes más de 10 veces. Yo comprendo que o sea, yo comprendo que esa es como la norma madre, por así decirlo, ¿no es cierto? Pues que obviamente pues de ahí va a salir todo, pero sí es necesario que busquemos otra fuente bibliográfica que las tienen que haber y más para este tema que es tan actual. O sea, entonces tenemos que buscar quizás otro autor que nos pueda dar una definición sobre prevención del riesgo, ¿sí me entiendes? Porque Ok, finalmente sí, no, sí entiendo. porque es que es una copia, o sea, es una copia textual, pues no textual, pero es una copia de la ley. Y entonces o sea, yo qué te aconsejo. Hay en otras partes del documento donde es necesario yo citar la ley, ¿sí? Donde tú dices es que definitivamente pues tengo que hacerlo. Entonces, más bien en estas partes donde tú sabes que puedes encontrar estas definiciones en otros autores, es mejor que o sea, que mejor las tengas en cuenta con otras fuentes. ¿Sí? Porque aquí, Vale, por ejemplo, tú entiendo. sabes que, pues que aquí hay más definiciones, o sea, pues no quizás más definiciones, pero otros autores que sí nos hablan de lo mismo. Entonces, más bien, hazte como que tener en cuenta esto y en las otras partes donde tú sabes que es indispensable usar esa ley, pues ahí sí se puede quedar quietica. Pero en estas yo sí, o sea, si no la podemos dejar tal cual porque finalmente es una copia. ¿Listo? Vale, listo. Bueno, para que lo tengamos en Mi, cuenta. sí, mi última pregunta es pues como una sugerencia que me alcanzó a hacer la profesora Diana el semestre Ujú. pasado. Y es que ella me decía que como yo utilizo muchas gráficas, muchas figuras, que bajo qué programa los estaba elaborando, que todo eso. Entonces yo le dije que yo todo lo hago con PowerPoint. Entonces me decía si existía la posibilidad que si, cosa, como que entregara al final de todo, entregara como el editable de las figuras. Ujú. Es Eso perfecto. lo toca entregarlo entonces, o sea, para preparar como el documento aparte. Pues mira, por ejemplo, hay figuras, bueno, Como esa. sí, es que por ejemplo hay figuras donde si te fijas, no es como muy clara no sé, o sea, bueno, por ejemplo, esta no es una tabla, esta es una figura. Si tú la quieres poner como tabla, tienes que poner el editable. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. Porque mira, por O- ejemplo, aquí estamos hablando, no es de una tabla porque esto es una imagen, esto no sería una figura. ¿Listo? Estas son cosas ¿cómo se dice? Que nos califican muy duro, por ejemplo, cuando ya pasamos la versión final. Entonces, por ejemplo, a ti te lo pueden devolver perfectamente. Tú me la entregas el 11 y nos están devolviendo por este tipo de cosas porque no es una tabla, esa es una imagen. Entonces, yo qué te aconsejo, más bien que la pongas como tabla o que modifiques o sea,
esta, ¿cómo se dice? Esa Sí, referencia que es pasarla una de tabla, tabla a ¿no es figura. cierto? A figura, por ejemplo. Hay en caso, bueno, por ejemplo, yo aquí no le veo problema porque se presente la editable, pero por ejemplo, hay en estas, por ejemplo, esta quizás la información no es clara o quizás sea borrosa o el color. En esos casos, por ejemplo, sí se sugiere que se presente el editable, ¿sí me entiendes? Pero Ok, en los sí casos entiendo. donde la información sea clara, yo no le pongo, o sea, no, pues no hay ningún inconveniente porque la dejes como imagen, pero sí que hagas referencia además, pues que es una imagen, no que es una tabla. ¿Listo? Vale, sí, ¿Qué señorita. más tienes por aquí? Bueno, esta, por ejemplo, si es, esta no, o sea, yo digo que esta está aquí editable y está perfecta, o sea, no tienes por qué presentar un documento aparte, aquí tampoco. La verdad, más bien es como en las otras, que quizás tengan como un número de resto, no, no me parece. Esta quizás que está muy chiquitica, mira la forma, si se puede hacer un poco más grande. O sea, es más bien como eso, ¿sabes? Como que si son aquí visibles, no hay ningún inconveniente que tú las presentes de otra forma. ¿Listo? Más bien que revises eso, Vale, listo. ¿vale? Listo, chicos. Bueno. Bueno, nada, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Ya nos dimos cuenta que hubo también un cambio ahí de la fecha de la última actividad. Entonces, pues yo quedo muy pendiente también a sus observaciones. Si requieren de alguna asesoría, ustedes saben que me pueden contactar a mi número celular 301-4535-912. Pueden solicitar la asesoría también a través de Teams. Para eso, pues sí necesitamos hacer una actividad como la que estamos haciendo en este momento y pues requiere de una programación de mínimo 2 días. Las asesorías las estoy llevando a cabo en este horario, de lunes a viernes a partir, pues, a las 4 de la tarde. Entonces, pues, ustedes ahí me pueden decir, profe, tal día nos podemos reunir a través de Teams para que ustedes me muestren algo del documento que quieren que revisemos juntos. Si es solamente hacer unas preguntas, pues, como muy puntuales, pues, me lo pueden hacer por WhatsApp o si, haciendo, por ejemplo, uso del audio o me pueden llamar, listo, para que también, pues, como que agilicemos un poco más este proceso de asesoría, ¿vale? Entonces, nada, pues eso es lo que quería compartir con ustedes, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Profe, antes de terminar, una última Sí, pregunta. Tú me dices, bueno, que tienen que ser 30, 30 referencias fuentes bibliográficas. bibliográficas. Tanto, yo puedo sumar tanto las del documento como yo estoy haciendo una cartilla. Ujú. Sumaría las del, digamos, las del documento del informe y las de la cartilla. ¿Pueden sumar las 30 o no? Tienen que ser diferentes. O sea, Pues es que, en tu caso, mira, es que quizás podríamos hacer al menos 15 y 15, ¿sí me entiendes? Pero ambos sí, documentos tienen que presentar, porque es que en tu caso, por ejemplo, me dejaste la cartilla con 0. Entonces, sí. al menos, si te parece, puede ser 15 y 15, mínimo en cada documento tienen que presentarse 15 referencias. ¿Listo? Mínimo. Ah, listo. Ok, Bueno, listo. listo. Bueno, Vale, chicos. Bueno, entonces feliz tarde, que estén muy bien, feliz resto de semana. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Un fuerte abrazo. gracias. Hasta luego. Chao.